Hola a todos, bienvenidos. Hablemos acerca de la materia. Todo lo que nos rodea está formado de materia. La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y puede ser detectado y medido. La materia se encuentra formada por pequeñísimas partículas llamadas átomos. Dentro del átomo hay otras partículas subatómicas como los protones y neutrones que están alrededor del núcleo y los electrones que se mueven alrededor de este. Los estados fundamentales de la materia son sólido, líquido, gaseoso y el plasma que se da en condiciones extremas. La diferencia más importante entre los distintos estados de la materia es que debido a la diferente temperatura y presión, las partículas se atraen entre sí en diferentes grados. En el estado sólido, las partículas están unidas por fuerzas de atracción muy grandes, por lo que se mantienen fijas en su lugar. Solo vibran unas al lado de otras. En este estado, la materia tiene volumen y forma definidos. En el estado líquido, la atracción entre las partículas es más débil que en los sólidos, por tanto pueden moverse libremente dentro del líquido sin alejarse entre sí y sin estar en una posición fija. Los líquidos tienen un volumen constante, pero su forma es variable, adoptan la forma del recipiente que los contiene. En el estado gaseoso, las partículas se mueven tan rápidamente y están tan alejadas entre sí que la fuerza de atracción entre ellas es mucho menos intensa. Prácticamente vuelan libremente y chocan entre sí y con la pared del recipiente que las contiene. Los gases no tienen volumen ni forma definidos, siempre llenan el espacio disponible y toman la forma del recipiente. Existe un cuarto estado de la materia llamado plasma, que se forma bajo temperaturas y presiones extremadamente altas, haciendo que los impactos entre los electrones sean muy violentos, separándose del núcleo y dejando solo átomos dispersos. El plasma es un gas caliente, brillante y altamente ionizado que emite radiación electromagnética visible. No tiene forma ni volumen definido. Bien, ya hablamos de los estados de la materia, ahora veamos sus cambios de estado. Los cambios de estado de la materia ocurren cuando un cuerpo, por la acción del calor o por la pérdida de calor, pasa de un estado a otro. Observa, fusión. Es el cambio de estado que ocurre cuando una sustancia pasa del estado sólido al líquido por aumento de la temperatura. Solidificación. Es el cambio de estado que ocurre cuando una sustancia pasa del estado líquido al sólido por disminución de la temperatura. Evaporación. Es el cambio de estado que ocurre cuando una sustancia pasa del estado líquido al estado gaseoso. Condensación. Es el cambio de estado que ocurre cuando una sustancia pasa del estado gaseoso al líquido por disminución de la temperatura. Sublimación es el cambio de estado que ocurre cuando una sustancia pasa del estado sólido al gaseoso por disminución de la temperatura sin pasar por el estado líquido intermedio. La materia experimenta dos tipos de cambios: los cambios físicos y los cambios químicos. Los cambios físicos son cambios que alteran su forma sin modificar su composición. Durante un cambio físico, la sustancia no varía, es decir, no implica una reacción química. Las moléculas no sufren ninguna variación, son idénticas antes y después del cambio. Los cambios químicos son aquellos que alteran la distribución y los enlaces de los átomos de la materia y logran que se combinen de manera distinta para obtener sustancias diferentes a las iniciales.
Bien, qué interesante es hablar de la materia. Hasta pronto.